En nuestras Biblias, Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 9, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ese es el refrán que se usaba antiguamente en el siglo VI antes de Cristo. En el año 600 antes de Cristo era muy conocido este refrán. Y mire lo que dice el Señor: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere injusto e hiciere según el derecho, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a alguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Amén. Pueden tomar asiento, y la pregunta y el tema del día de hoy es maldiciones generacionales, maldecir. Y significa ser insignificante, liviano, ligero. Este término aparece 82 veces en el Antiguo Testamento, como se puede percibir, y sus diversos matices sugieren la idea básica de ser insignificante, es decir, Kalal significa maldecir, y cuando se maldice a alguien, y especialmente Dios maldice a alguien, significa que le está quitando la importancia que esa persona tiene delante de sus ojos. Es decir, alguien maldito es alguien insignificante a los ojos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y siempre tendrá una connotación negativa. Kalal se encuentra por primera vez en Génesis 8:8, y escuche lo que dice: para ver si las aguas se habían retirado, es decir, disminuido, bajado, secado, es decir, alguien que está bajo maldición está disminuido ante los ojos de Dios. Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el mismo significado, aunque acá estamos en el Nuevo Testamento. Es decir, una persona que está bajo maldición ha bajado de la presencia de Dios, se ha secado su espíritu, porque todos estos términos significan la disminución de una condición anterior. Es decir, cuando usted está en Cristo, usted está en bendición. Pero cuando usted empieza a desobedecer los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Usted ha disminuido un estatus espiritual de la condición espiritual en la que antes se encontraba. Nos damos cuenta que Kalal adquiere la idea de maldecir, tratar como insignificante o despreciable. O sea, maldecir viene del latín maledicere o maledicere, que significa hablar mal. Cuando Dios maldice a alguien, Dios está hablando mal de esa persona. Dios va a desaprobar todos sus planes, todos sus proyectos, nada le va a funcionar. Algunos dicen mala suerte, algunos dicen entonces necesitamos una limpia. Los que no creen en Dios y practican la hechicería, necesitamos que nos lean las cartas, necesitamos que nos den un consejo. Pero escucha, la bendición de Jehová, ¿qué es lo que dice? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22 lo afirma. El segundo término es arar, y significa maldecir. El vocablo aparece 60 veces en el Antiguo Testamento, y por primera vez en Génesis 3:14 y versículo 17. Serás maldita entre todos los animales domésticos. ¿Quién dijo eso? Jehová se lo dijo a la serpiente antigua, que es Satanás, cuando engañó a la mujer, Adán y Eva, y los hizo caer en pecado. Entonces Dios trajo maldición
sobre la serpiente. Y el pecado trajo maldición sobre la humanidad, maldición sobre la creación. Es decir, disminuyó el estatus que teníamos delante de nuestro Dios. Ahora, escuche, esta es una declaración de juicio sobre los que quebrantan el pacto también. Como por ejemplo, Deuteronomio 27, vayamos a este pasaje. Bueno, no lo busquemos porque está muy extenso, pero habla acerca de maldiciones. Déjeme nada más buscarlo para demostrarle allí en Deuteronomio 27. Si usted tiene Biblia, por favor vaya conmigo. Deuteronomio 27, versículos 15 al 26. Si lo tiene, indíqueme con un amén. Escuche las maldiciones en el monte Ebal. Y escuche lo que dice, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere ¿qué? Escultura o imagen de fundición. Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, los que roban ¿qué? Terrenos. Como Acab cuando mandó matar a Nabot para quitarle su viña. Eso trae maldición. Ahora, maldito el que hiciere errar ¿qué? Escuche, el camino del ciego. Vamos más adelante porque quiero que vayamos a esto. Mire, maldecir. Maldecir a menudo aparece en paralelo con bendecir. El pacto abrámico incluye esto. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Está hablando de Abraham, de sus descendientes, pero también del pueblo de Israel. Escuche, Jeremías capítulo 17. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero además dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Los paganos se valían del poder de la maldición para deshacerse de sus enemigos. Como cuando Balac instó a Balaam y le dijo, ven y maldíceme al pueblo de Israel. Números 22, versículo 6. Escuche, sin embargo, solamente Dios puede efectivamente maldecir. Esta es una revelación de su justicia en apoyo a su derecho a la obediencia absoluta. Es decir, el único que puede bendecir es Dios. El único que puede maldecir es Dios. Así que tú no tengas miedo cuando alguien te maldiga injustamente. Tú no tengas miedo cuando alguien te difame, cuando alguien te intimide, cuando alguien te robe, cuando alguien te despoje. Porque la bendición que Dios da, te aseguro que lo que tú pierdas lo vas a recuperar hasta con creces y con intereses moratorios. Porque dice, escucha, Números capítulo 23, versículo 23. Hay gente que a veces, y desafortunadamente hay veces cristianos, que se encuentran una pata de gallo allí en su casa. Hay cristianos que a veces encuentran una gallina muerta, algunas colguijes, algunos monitos de esa práctica, ¿cómo se llama? Vudú. Y entonces se llenan de temor y piensan que la brujería les va a caer. Si tú eres cristiano verdaderamente, escucha, tú no tienes por qué temer a la hechicería. No tiene ningún efecto sobre ti. Números capítulo 23, versículo 23, escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque contra Jacob no hay ¿qué? Agüero, no hay hechicerías, no hay encantamientos, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Es decir, no te puede tocar. El enemigo no te puede tocar, no tiene potestad sobre ti. Pero aclaro, si tú andas en pecado, entonces pon tus barbas a remojar, porque Satanás tiene autoridad sobre ti. Porque tú le has abierto una puerta y él tiene derecho a destruir tus planes, porque Dios no puede patrocinar el pecado. Dios abandona al pecador a su suerte, esperando que él se arrepienta de su pecado. Estoy hablando de una vida de pecado, donde el pecado se ha vuelto una práctica habitual y común en el creyente. Porque todos pecamos ciertamente todos los días. O levante la mano el que aquí no peca un día a la vez. ¿Verdad que sí? ¿Todos alguna vez pecan alguna vez al día? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad.
Si usted confiesa, Satanás no puede entrar a su vida y destruirla. No puede oprimirle, no puede vencerle, no puede esclavizarle. Porque hay cristianos que han sido oprimidos, han sido vencidos por Satanás. Satanás ha tomado el control de sus mentes y de ahí los ha llevado al pecado. Escuche, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que ha sido engendrado por Dios? Jesucristo, está con mayúscula. Le guarda, ¿y qué más? Y el maligno no le toca. Si usted no es un practicante habitual del pecado, si usted no tiene pecados favoritos u ocultos, Dios le protege. Satanás no puede dañarle en ninguna área de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que sigamos adelante. Mire, vamos más adelante, quiero decirle, vamos a Salmo 109, versículos 26 al 31. Salmo 109, versículos 26 al 31. Si lo tiene, indíqueme con un amén, por favor. Los seres humanos, los cristianos, sobre todo en el Antiguo Testamento, hacían suyas las maldiciones de Dios. Se encomendaban a Dios cuando sufrían un agravio. Confiaban en los justos juicios de Dios cuando eran oprimidos. Y escuche qué es lo que ellos hacían. Salmo 109, versículo, ¿qué? 26 al 31. Déjeme leérselo este pasaje. Porque aquí encontramos la actitud en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? La de maldecir cuando se recibía un agravio. Y escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 26 al 31. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántate, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová. ¿Te fijas? Él está pidiendo que sus enemigos, sus planes sean trastornados. ¿Qué dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Orad por los que os maldicen y os ultrajan. Bendecid y no maldigáis. En el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento pedían maldición. Y no solamente pedían maldición, pedían que cuando fueran maldecidos, Dios cambiara la maldición por bendición. ¿Cómo es que debe de orar el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? El otro día un amigo que es pastor me decía, tuvieron la desgracia de que les robaron todo en su iglesia, el equipo de sonido, computadoras, cañón, todo el equipo, instrumentos, se les robaron, oficinas. Y entonces él me dijo, estoy orando, así es un literalmente dijo mi amigo, para que les salgan, dice, llagas en las patas. Estoy llorando para que en sus áreas sexuales se les llene de ronchas y que le salga lepra. ¿Cree usted que debemos de orar así hacia nuestros enemigos o aquellos que nos maltratan? Y dijo cosas peores que no se las puedo mencionar a usted, Le dije, escucha, vamos al libro de Hechos capítulo 7, en el último versículo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta que este pecado. Y dicho esto, ¿qué? Murió. Esteban fue apedreado por predicar a Jesucristo. Lo apedrearon y él, en medio del dolor que estaba sufriendo, ¿qué fue lo que él hizo? Él pidió perdón. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Es así como usted debe de actuar cuando alguien le da una maldición, cuando alguien a usted le maltrata, cuando le roba, cuando alguien a usted le humilla, cuando alguien a usted le difama, cuando alguien a usted le traiciona. Es como usted debe de decir, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, vayamos al libro de Primera de los Corintios, vayamos al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 5,
versículo 8, a ver si ahora sí le atino. Capítulo 6, versículo 8. Listo. Primero los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Hermanos, es que luego yo cuando tengo Biblia, yo acostumbro a subrayar los pasajes que me gustan. Me es más fácil luego localizarlos. Pero como esta Biblia es relativamente nueva, no he tenido tiempo de subrayarla y por eso me cuesta encontrar algunos pasajes. Pero mire, primero los Corintios 6, 7, ¿lo tiene? Así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Escuche, quiero poner un ejemplo. Quiero decir algo. A ver, por ejemplo, Felipe, supongamos que tú inicias un negocio con una persona, un socio. Ese socio te defrauda una cantidad, no millonaria, pero sí grande de dinero. Entonces tú tienes todas las pruebas. Y entonces tú dices, voy a ir con el juez a demandarlo para que me pague ese dinero o lo metan a la cárcel. Les pregunto, según lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, ¿es válido hacer eso? No. Si usted lee con detenimiento el capítulo 6, lo prohíbe. ¿Por qué? Porque quiero decir una cosa. Dice aquí más adelante que un día nosotros vamos a juzgar a los ángeles, versículo 3. En el futuro vamos a juzgar a los mismos ángeles, pero dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, la iglesia tiene que arreglar sus problemas al interior de la iglesia, no andarnos peleando allá en los tribunales, no andarnos peleando allá en Facebook, no andarnos peleando allá en los periódicos o en la radio. Aquí se deben de arreglar las ofensas. Aquí usted dice la palabra de Dios que si vienes y traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Y ni siquiera dice tu amigo, dice tu hermano, tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él y luego ven y deposita tu ofrenda en el altar. Y si tu amigo y si tu hermano no quiere hacer caso, tráete otro hermano y confróntalo junto con él. Y si así no quiere hacer caso, llévenlo ante las autoridades de la iglesia, los diáconos, el pastor, los ancianos, y entonces ellos lo juzgarán. Y si aún así no quiere hacer caso, ¿qué es lo que dice? Entonces expúlsenlo de la iglesia, ténganlo por gentil y por publicano. Ese es el orden de la disciplina divina. Ahora, quiero decirle esto a usted. Dice aquí, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cuál es la opción del cristiano? Padre, perdónale, porque no supo lo que hizo. No le tomes en cuenta este pecado. Ahora, esa es la actitud que el cristiano debe de asumir. Quiero decirle a usted que en la Biblia existen por lo menos 9 causas de maldición. Porque quiero decirle a usted que las maldiciones generacionales, vamos a ver su origen, si tiene aplicación, pero quiero decirle que sí hay causas de maldición en la Biblia que siguen vigentes el día de hoy. Primera causa de maldición, maldecir al pueblo de Dios. Génesis 12, versículos 2 y 3. A los que te bendigan, los bendeciré. A los que te maldigan, los maldeciré. Usted sabe la historia de Hugo Chávez, se la he contado en repetidas ocasiones, cómo él fue que maldijo al pueblo de Israel. Dijo él, desde las entrañas de mi corazón, maldigo al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó al pobre hombre? ¿Le dio qué? Cáncer. Desde las entrañas de su ser, como él lo había dicho. Murió de cáncer miserablemente ese hombre. Y usted dirá, hay otros que maldicen al pueblo de Israel. Ya la pagarán. Y si no la pagan aquí, la pagarán allá en la eternidad. Porque el pueblo de Dios, aunque ellos hoy están separados de Dios, son la rama original del olivo que ha sido separada. Nosotros provenimos, la nación gentil que somos nosotros, provenimos de un pueblo que no éramos pueblo de Dios. Hemos sido injertados en el olivo como iglesia. Recibimos la savia que es el fruto del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por eso es que nosotros no maldecimos al pueblo de Israel. Al contrario, la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pero es una causa de maldición el maldecir al pueblo de Israel. En segundo lugar, mire, Deuteronomio 27:15, escuche. Yo le pregunto a usted, ¿quiere vivir una vida íntegra?
una vida santa, entonces usted tiene que entender que lo que yo le estoy diciendo esta tarde no son prejuicios míos. Tenemos que determinar que la palabra de Dios sea que nuestro juez, nuestro árbitro, sea el que nos guíe a la verdad. Y tal vez hoy va a ver usted conceptos que no sabía, pero usted los tiene que entender que es la voluntad divina. La idolatría, escuche, trae maldición. Deuteronomio 27:15. A veces el pecado de idolatría se practica precisamente por ignorancia, porque nos lo enseñaron nuestros padres, porque pensamos que está bien, pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 27:15. ¿Lo tienes? Maldito el hombre que hiciere ¿qué? Escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá que así sea, significa amén. Mire, un día una familia recién convertida, yo los estaba discipulando, y ellos me contaban que les iba mal en sus negocios, qué podían hacer para arreglar la situación. Yo les empecé a dar algunos consejos, y dentro de los consejos les dije, miren, yo no voy a obligarlos a hacer el consejo que les voy a dar, pero se los tengo que dar. Ustedes tienen que quitar de aquí, de su casa, de su negocio, todo aquello que afecta su relación con Dios. Porque se les aparecía un niño, y la casa, aunque afuera estuviera haciendo calor, allá adentro hacía frío. Se aparecía el niño, se desaparecía, luego me contaron que se desapareció un demonio en el baño, así que les dije, esta es una causa. Y tenían ellos un Cristo ahí, tenían otras imágenes, como dice aquí la palabra de Dios, y entonces les dije, yo no los voy a obligar, eso es decisión de ustedes, pero yo les recomiendo que ustedes en su momento, cuando ustedes consultándolo con Dios sientan que es el tiempo adecuado, yo les invito a que ustedes se deshagan de estas cosas. Y me dijeron ellos, ¿los tiramos a la basura? Dije, no. La palabra de Dios dice que los destruiremos. Pero les dije, es decisión de ustedes, no mía. Es un consejo que les doy. Si ustedes quieren que estas cosas que están pasando en su casa se vayan así. Si ustedes quieren que les vaya bien en su negocio, tienen que obedecer todos los principios de la palabra de Dios. Y escuche lo que pasó. Mire, mi esposa está de testigo. Me entregaron esas imágenes, las sacamos al patio, me dieron un martillo y me dijeron, pastor, destrúyalas. Yo las destruí con la autorización de ellos. Yo no los obligué. Y entonces las destruí y mire, allá arriba se empezó a sentir un ambiente pesado, un aire frío que se movía como un torbellino en esa casa. Yo me subió la presión, yo estaba agotado, estaba cansado, todos empecemos a sentir un clima adverso, pero cuando las quebramos, mire, se acabó todo aquello. Quiero decirle que yo le respeto a usted sus creencias, yo le respeto a usted sus tradiciones, pero llega el punto en el que tenemos que definir tarde o temprano en nuestra vida si la palabra de Dios va a regir nuestra vida o las tradiciones humanas o las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y lo vuelvo a decir, yo no ando en las casas diciéndole, ay, quite eso, no. Yo le doy el consejo desde aquí en base a la palabra de Dios. Amén. Mire, escuche, tercera causa de maldición, Deuteronomio 27:16. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Amén. Mire, aquella persona que no obedece a sus padres, aquella persona, aquel hijo, aquella hija que maldice a sus padres. He sabido de hijos que le levantan la mano a sus mamás. He sabido de hijas que a veces traen a sus mamás trapeando el suelo con sus cabellos porque las golpean, las humillan, las insultan. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que eso Dios lo va a bendecir? Hay gente que a sus padres no los procura cuando son viejos. Hay gente que no cuida de ellos. Al contrario, les quitan todo cuando pueden. Les quitan hasta las casas. Les quitan sus ahorros. Les quitan la despensa. Les quitan el tiempo.
Eso es no honrar a nuestros padres. Alguien que no honra a sus padres, dice la palabra de Dios, que no vivirá muchos años sobre la tierra. Mire, cuarta causa de maldición es esta: dañar a las personas con discapacidad. ¿Sabía usted eso? Mire, Deuteronomio 27:18 lo dice: maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Gente con discapacidades, gente que no puede caminar, gente que está sorda. La palabra de Dios prohíbe que nos burlemos de ellos. La palabra de Dios te prohíbe que si va un ciego caminando, que tú le pongas obstáculos para que se caiga. Te prohíbe que si un sordo va caminando, entonces tú le digas maldiciones o le grites o te burles de él. ¿Estás entendiendo? Estaba viendo una predicación de una mujer que es muy vulgar. Se llama Ana Maldonado, esposa de Guillermo Maldonado, donde ella, burlándose de la gente con capacidades diferentes, oiga, eso es terrible, y diciendo palabras hirientes y ofensivas que yo no las digo ni siquiera desde el púlpito, aunque sean atribuidas a ellas, porque sería ofensivo para la gente con capacidades diferentes. Mire, en quinto lugar, procurar el mal del prójimo. Deuteronomio 27, versículo 24, ¿lo tiene? Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. ¿Cómo se puede herir al prójimo en oculto? Le pregunto. ¿Alguien me lo puede decir? A través del chisme, a través de la murmuración, a través de la difamación, cuando hablamos de él a sus espaldas. Eso es herir al prójimo. Eso es procurar su mal. Cuando les envidiamos en lo oculto de nuestro corazón, estamos procurando su mal. Amén. Sexto lugar, escuche. Depositar la confianza en el hombre. Jeremías 17:5. Nada más voy a leer esta expresión. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Usted debe de confiar en Cristo, no debe de confiar en el hombre. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Usted tiene la obligación de que donde usted se mueve, en su área de trabajo, en su empresa, en su negocio, en su casa, los jóvenes en la escuela, tienen que ser luz y no tinieblas, para que la gente los imite a ustedes en su manera de ser. Jeremías 15:19 dice: vuélvanse ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Te fijas? Dice, vuélvanse ellos a ti. Vayamos al libro de Jeremías, de hecho, fíjese. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si lo tiene, indíqueme con un amén. Ay, hermana, oiga, tremendos. Ya no les puedo seguir el paso. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, si andas en pecado, confiesa tu pecado, apártate de él, y Dios te va a restaurar. Porque acuérdate que cuando alguien es maldecido, decae en su estatus delante de Dios. Cuando es restaurado, es regresado a su nivel espiritual anterior. Y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Depositar la confianza en el hombre. Tú no confíes en la gente. Tú confía en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y prepárate cuando alguien te falle. Eso no, que no sea motivo para que tú te alejes de Cristo. Que no sea motivo para que te alejes de la iglesia. Yo les digo una cosa, hermanos. Yo trato de vivir en integridad. No es mi plan fracasar ni fallarles a ustedes. Yo quiero llegar firme hasta el propósito de Dios, alcanzarlo al final de mis días, y que yo el día de mañana pueda entregar cuentas así como Josué y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos decidido vivir en integridad. Pero si un día yo le llegara a fallar, espero que no sea causa para que usted se aleje de Cristo. Y le digo una cosa: voy a luchar con todas mis fuerzas para no fallarle a usted. Y hasta ahorita no le he fallado, ni le pienso fallar. Amén. Pero si un día alguien te falla, escucha, no te alejes de Cristo. Quiero decirte una cosa: si alguien que sufre las traiciones
que sufre los fracasos, que sufre las derrotas, que sufre los errores de otros y las consecuencias de ellos, ¿sabes quién es? El pastor de la iglesia. Si alguien que sufre traición es el pastor de la iglesia. Pero el pastor tiene que sostenerse aunque los demás se caigan. Pero cuando cae el pastor, mira, efecto dominó. Pero no debe de ser eso tampoco entre nosotros. Porque nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. No en la persona que te compartió el evangelio, no en la persona que te discipuló, no en la persona que te predicaba, sino solamente en Jesucristo. No en el esposo que te traicionó y te fue infiel, o la esposa que te abandonó por otro. No en el jefe que te traicionó y te hizo quedar mal y que aparte te pusieron una demanda y te pusieron de patitas en la calle sin tus derechos legales. No en esas personas, sino en Jesucristo. Porque entonces tú estás bajo maldición el día que sufras las consecuencias de poner tu vista en el hombre y no en Cristo. El apóstol Juan, y más que el apóstol Juan, el profeta Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Séptimo lugar, hacer con negligencia la obra de Dios es causa de maldición. Maldito el hombre que hiciere la obra del Señor negligentemente, dice el pasaje. Es decir, no hagas las cosas a la y se va. Si hay que barrer, barre bien. No barras como si te fuera a visitar la suegra. Si vas a barrer, barre como si barrieras para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no para el presidente de la República. No barres para el pastor, no barres para tu compañero, no trapeas para tu compañera, trapeas para el Señor Jesucristo. Por eso felicito a todos aquellos que se han involucrado en la limpieza, no solamente prestando sus manos, sino además aquellos que han colaborado con instrumentos de limpieza, con materiales de limpieza. Les agradecemos a todos y aún los que no participan tal vez en la limpieza, pero que participan en otras cosas. Hay ministerios para todos, hermanos, amén. Pero la obra de Dios se debe de hacer con excelencia. La semana pasada, hermanos, y tengo que decirlo, yo aquí dije una situación y quiero aclarar la verdad. Es necesario hacerlo en este momento. Mi hermano Rubén, que está aquí presente, él emitió una opinión públicamente y yo le dije que no era momento de hacerlo. Creo que lo hice amablemente, pero algunos hermanos se acercaron conmigo y me dijeron, pastor, yo me sentí mal por el hermano. El jueves que yo lo vi en la célula, donde tuvimos 33 personas para la gloria de Dios, yo le ofrecí disculpas públicamente al hermano Rubén. Dije, hermano, yo estaba en lo correcto, pero tal vez la manera en que lo hice no fue la correcta. Así que yo le pido perdón. Y él me dijo, no, pastor, no hay ningún problema. Hasta él también me ofreció disculpas. Mire, y esa es la actitud madura de un creyente. Y él me lo dijo, yo soy un creyente maduro, así que a mí no me ofendió, pastor. Amén. Y es necesario hacer estas aclaraciones para que no se empiece a pensar cosas, o que se diga es que el pastor es un altanero. Es que a veces, hermanos, sinceramente les digo, se requiere concentración. Y a veces hay cosas que nos distraen y por eso sí les pedimos eso a veces. Entonces, aclarado el asunto, ¿podemos continuar, hermanos? Porque hay que hacer la obra de Dios con negligencia. Con excelencia, A ver si estaba en la jugada. Próximamente pondremos ujieres y si alguien quiere participar de ujier, hermano, recibir a la gente y pasarla a su lugar, traerle la botellita de agua al pastor, que por ahí se la encargo a mi esposa si está por ahí. La botellita de agua, allá afuera incluso me gustaría que un día hubiera una persona fija allá, la gente que pasa, invitarla a pasar a la iglesia, la gente que pasa a repartirle folletos. Si alguien quiere apuntarse para ujier y capacitarle, de veras, diríjase con un servidor para capacitarle próximamente. Amén, hermanos. Y entonces cuando alguien tiene una inquietud, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se acerca el ujier, le da un papelito y una pluma, le dice, apúntela, y al final se la haremos llegar al pastor. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. Es la forma de hacer las cosas, gracias, mijo, las cosas con orden, para Dios siempre. Amén. Si vas a predicar, prepárate, no improvises, elabora un bosquejo homiléticamente. Si no sabes, acércate al pastor. Si tienes deseos de salir a evangelizar, busca folletos. Hay muchas maneras de servir a Dios con excelencia.
En octavo lugar, Malaquías 3:9, escuche lo que dice la palabra de Dios, porque otra causa de maldición, y específicamente en el área de las finanzas, ¿cuál cree que es usted? Ahí la tiene. Dejar de diezmar o no diezmar. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo un creyente que es recién convertido está en capacidad de diezmar? ¿Sabe cuándo? Desde que conoció a Cristo. Si usted conoce ya esta realidad acerca del diezmo, usted ya está capacitado para diezmar. Si usted quiere ser bendecido por nuestro Dios. Mire, Malaquías 3:9, ¿lo tienen? Pero mire lo que dice el versículo 8. A los pastores se nos juzga y se nos critica mucho cuando hablamos acerca del diezmo. Se piensa que estamos sobre el dinero. Pero quiero decirles una cosa, hermano. Si el dinero no fuera importante, Jesucristo no hubiera tenido un tesorero. ¿Sabía usted eso? Si el dinero no hubiera sido importante, el apóstol Pablo no hubiera tenido con qué dinero viajar, hacer sus viajes misioneros, predicar el evangelio y fundar iglesias. Pero sabemos que había iglesias que patrocinaban al apóstol Pablo. Había hermanos que se desprendían para darle ofrendas para que él hiciera la obra de nuestro Dios. Así que la obra de Dios, hermanos, realmente se requieren recursos. Y Jesucristo un día dijo, es lamentable, y estoy parafraseando, es lamentable que los hijos de las tinieblas sepan utilizar mejor los recursos económicos que los hijos de Dios. Porque si queremos que la obra de Dios avance, hermanos, tenemos que aprender a ser diezmadores y ofrendadores fieles. ¿Qué es el diezmo? Simplemente de tus ingresos semanales, mensuales, los que tienen, no sé, ¿cómo le llaman esa? Que reciben cada mes. Una pensión. Tú diezmas el 10%. De cada 100 pesos, 10 pesos. De cada 1000 pesos, 100 pesos. Y así sucesivamente. Amén. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta retórica. La respuesta es no, no puedes robar a Dios. Pero dice aquí, pero ustedes me han robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La pregunta ¿cuál es? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Escucha, cuando dice la expresión, malditos sois con maldición, es una maldición doble. Es la única parte del Antiguo Testamento donde aparece una maldición doble. Kalal arar, los términos que le expuse al principio, aquí están expresados en el original hebreo. Kalal arar, es decir, Dios desaprueba los proyectos de aquellos que teniendo la capacidad de diezmar, que teniendo la capacidad de entender lo que es el diezmo, no diezman. Tenía tiempo que no hablaba de este tema, hermanos, y quiero hacer una aclaración en este punto. Les digo una cosa, hermanos. A veces hay gente que dice, es que el pastor nada más, y digo, no en esta iglesia, pero es una idea muy acentuada en muchas iglesias, y tal vez usted la conocerá. Hay gente que dice, es que el pastor nada más visita a los que le diezman. Quiero decir una cosa, yo no sé en esta iglesia en la que yo sirvo, quién diezma y quién no diezma. ¿Sabe usted por qué? Porque yo no quiero ese prejuicio en mi vida. Porque el día que yo vaya a visitarle a usted, yo no voy a checar la lista de diezmadores y decir, diezma mucho, le voy a dedicar mucho tiempo. Diezma poco, poco tiempo. No diezma, ni para qué voy. Porque no quiero que usted tenga esa idea, ni yo tenerla tampoco en mi corazón. Yo tener un corazón de que yo llego a su casa y cuando yo le visite, y algunos de ustedes lo han visto cuando he ido a visitarles, hemos tratado el tema de los diezmos y las ofrendas. Y yo les he dicho, yo no sé si usted diezma o no, pero yo le invito a que usted sea un diezmador o una diezmadora fiel. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa, hermanos. Porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Yo no recibo recursos del extranjero. Yo no recibo recursos de asambleas de Dios. Mi única entrada de dinero son los diezmos que usted provee en su sobrecito, en el canasto. Y eso es lo que yo entiendo que es el pago de Dios para mí. El día que yo sienta o vea que es insuficiente, tendré que conseguir otro trabajo. Y entonces tendré dos trabajos, predicar y mi trabajo extra. Yo no estoy peleado con trabajar, pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que el obrero es digno de su salario. Que hasta los bueyes que trabajan trillando trigo, tienen derecho a comer y a que no se les ponga bozal
para comer del trigo que hay en el campo donde ellos trabajan. Dice que los sacerdotes comen de las ofrendas, de los holocaustos. Así que el pastor tiene derecho a que la iglesia lo sostenga. El año pasado, hermanos, nos enfrentamos en esta iglesia, algunos todavía no estaban aquí, algunos tiempos de crisis económica. Pero digo una cosa, a mí y a mi familia, Dios no nos abandonó. Vivíamos allá arriba, varias familias se juntaron, que ni siquiera son de esta iglesia, y no lo digo para bendición de ellos. Me conocían en la radio de otras iglesias, se juntaron y nos rentaron una casa. Así que Dios no nos abandona. Amén, hermanos. Y hubo hermanos que un periodo de tiempo, hermanos de otras iglesias, y digo un periodo de tiempo porque eso ya se acabó, nos estuvieron bendiciendo con ofrendas mensuales o quincenales. Y entonces lo que no salía aquí, hermanos, por la baja asistencia que teníamos, Dios lo proveía de otra manera. Ya Dios empezó a traerlos a ustedes, y tal vez usted no conocía el concepto del diezmo. Hoy le estoy invitando a que lo conozca y sobre todo a que lo practique. Yo como ser humano no puedo forzar su voluntad, pero yo le invito a que usted considere a que si nosotros aportamos de nuestros diezmos, la obra de Dios va a avanzar. Amén, hermanos. Seguimos adelante porque dice la palabra de Dios aquí en el versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros me han robado. Y mire lo que dice el versículo 10. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Si tú empiezas a ser un diezmador fiel, déjeme decirle que hay tres tipos de diezmadores. El emocionalista, el que ante un sermón como este se compunge el corazón, toma un sobre y diezma y dice, voy a diezmar, pero después se le pasa la emoción y ya no vuelve a diezmar. Hasta que otra vez viene otro predicador, le recuerda que hay que diezmar y entonces vuelve a tomar otro sobre y vuelve a diezmar. Hay otro que simplemente no hace nada, el inactivo, dice, no, está bien, está chido lo que dice el pastor, pero los diezmos no están en el Nuevo Testamento, son parte de la ley, ya pasó la ley, así que no voy a diezmar. Déjame decirte que los diezmos aparecen en el libro de Génesis capítulo 18 antes de la ley, 400 años antes de la ley, y luego se llega a formalizar con la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Mire, cuando un hombre y una mujer se separan y tuvieron hijos, el hombre tiene que darle manutención a los hijos. ¿A poco no es cierto? Pero como ocurría que el hombre no daba manutención, se hacía el pato, entonces el juez tiene que traer una ley que le obligue que le obligue a mantener a los hijos, aunque ya esté separado de su mujer. Entonces pasó lo mismo con la ley del diezmo. Abraham empezó a diezmar por amor, por agradecimiento, no por obligación. Pero como el pueblo fue creciendo y se fue apartando de los mandamientos de Dios, Dios tuvo que instituir una ley. Y entonces en el libro de Levítico Dios dice, irremediablemente tienes que diezmar. Ahora dicen, ¿por qué Cristo no habló de los diezmos? Sí habló de los diezmos. Cuando reprendió a los fariseos hipócritas les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezman de todo, pero se han olvidado de la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer, ¿qué? La misericordia y la justicia, sin dejar de hacer aquello, ¿qué? De diezmar. Así que Cristo sí habló de los diezmos, hermanos. Entonces, cuando tú diezmas hay una bendición. Y ves, fíjate, versículo 11. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador, hermanos? Satanás. Pero especialmente es una clase de demonio que va a obstruir tu economía. Va a hacer que la gasolina no te rinda, que el gas se te acabe antes, o que el recibo del gas te llegue muy alto, que el recibo de la luz te llegue muy alto. Y hay gente que me lo ha dicho a mí literalmente, pastor, desde que empecé a diezmar, mi economía empezó a mejorar. Amén, hermanos.
Usted deje las cosas en manos de Dios, porque el diezmo es un principio de confianza en Dios, de que Él te va a proveer. Él va a reprender al devorador. Escucha, hoy hay devoradores contemporáneos como cuáles. Escucha, las amenazas telefónicas, las extorsiones telefónicas, son devoradores contemporáneos. Los secuestros, los accidentes carreteros de que chocaste tu automóvil. Yo no digo que el cristiano no le pueda pasar esto, el cristiano fiel, pero Dios le restituye. Yo he sabido de cristianos que les han robado todo en su casa, y entonces después Dios les restituye todo de una manera milagrosa, poderosa. Así que, hermanos, dejar de diezmar es una señal de maldición. Si tú dejas de diezmar, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hay una doble maldición. Seguimos adelante. El legalismo. Mira, Gálatas capítulo 3, versículo 10. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es cuando a todo mundo nosotros lo juzgamos en base a la palabra de Dios. Cuando no somos misericordiosos con nuestro prójimo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Escucha lo que dice. ¿Lo tienes? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿Dios desea que cumplamos su ley? Sí. Pero el propósito de la ley no es salvarte. El propósito de la ley es demostrarte que tú no puedes cumplir la ley. Es demostrarte que eres un pecador. Y entonces, como te hace ver tu miseria, te guía a Jesucristo. La ley te dice, tú no puedes hacerlo, pero Jesucristo ya lo hizo por ti. ¿Lo has comprendido? Les pregunto, ¿se puede llegar nadando del Océano Pacífico desde, no sé, Guaymas, Sonora? ¿Se puede llegar nadando hasta Japón? Te pregunto. ¿Verdad que no es posible? Que tú digas, nos vamos a nadar, tráiganse sus trajes. No lo puedes lograr. Es lo que hace la ley. Te dice, es imposible, pero Cristo ya lo hizo. Cristo tomó la ley, Él se volvió maldición por nosotros, Él llevó la maldición del pecado en su cuerpo. ¿Y qué fue lo que pasó? Él pagó por nosotros la consecuencia de la maldición del pecado. Lo que tú no podías hacer, Él lo hizo. Él cumplió la ley. Si tú estás en Cristo, tú tienes la capacidad de cumplir la ley. Porque de 10 mandamientos, Cristo lo resumió en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos en los cuales Cristo resumió toda la ley. Y si estás en Cristo, tienes la capacidad de amar. Pero la gente legalista, ¿qué es lo que hace? Vive juzgando a su prójimo. Ay, acuérdate de la hermana Chuchita, que le falló a su esposo. Y que acuérdate del hermano Chuyito, que el otro día llegó bien borracho ahí a la iglesia. Y empiezan a juzgar a otros, se sienten Dios. Eso es una actitud que Dios no soporta, hermanos. La gente que pretende vivir bajo la ley está bajo maldición. Los que dicen, vamos a hacernos judíos, a celebrar la Pascua, a ponernos la kipá, y que vamos a hacer esto y que el candelabro de oro. Pretendes vivir bajo la ley. Y otros dicen, vamos a circuncidarnos para hacernos judíos. Es puro legalismo. Amén, hermanos. Porque legalista, ¿sabes cómo te das cuenta que es legalista? Porque desprecia a otros. Porque cuando alguien cae en pecado, en lugar de tenderle la mano y decir voy a orar por ti, le da una patada en el trasero y lo desecha de su vista. Es lo que hacían los legalistas antiguamente. Y es lo que hacen los modernos legalistas el día de hoy. Cuando tú ves que alguien critica mucho, esa persona es un legalista. Cuando tú ves que otro ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve su viga, ese es un legalista. Cuando tú ves que otro dice, pues es que este está mal y vamos a correrlo de la iglesia, eres un legalista, te lo tengo que decir. En 10º lugar, hermanos, el adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4, escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Porque el adulterio, no se nos olvide, es causa de maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tiene?
honroso sea en todos. Escuche, en todos. En todos. ¿Cuántos aquí están casados? Levanten su mano. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanten su mano. Dice, honroso sea nada más en los que ganan más de 5,000 pesos el matrimonio. Honroso sea en los pobres el matrimonio. ¿Verdad que no? Honroso sea en los que tienen poco estudio. Dice, en todos. ¿Qué significa eso? Que Dios no desea que nadie le sea infiel a su esposo o a su esposa. Mire lo que dice, seguimos adelante. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es que el adulterio, hermanos, es altamente destructivo, hermanos. Es que Dios aborrece el adulterio. Y la gente que vive adulterando, hermanos, está bajo maldición, escucha, de Dios. No importa el pretexto que ponga esa persona. No importa que diga, es que a mi esposa se le queman los frijoles. No importa que diga la mujer, es que a mi esposo le apesta la boca. No importa que diga, es que me ha maltratado. No importa que diga, es que él o ella me la hizo primero. Dice la palabra de Dios, honroso sean todos, el hecho sin mancilla. El matrimonio debe de respetarse. Hay gente que dice, pues es que mi esposa ya tuvo hijos y se puso gordita, ya la voy a cambiar por un modelo más nuevo. Eso aquí no aplica. Tú te casas y escucha, dice la palabra de Dios, el que encuentre esposa, encuentra bien y la misericordia de Dios. Dios lo ha bendecido. Así que aquel que anda en adulterio o aquella que anda en adulterio ha despreciado la bendición de nuestro Dios. Y Dios no puede patrocinar el pecado, te lo vuelvo a decir. Hay gente que a veces dice, lo voy a abandonar, la voy a abandonar, me voy a otro estado, me voy a otra ciudad. Hasta allá, dice la palabra de Dios, tu pecado te alcanzará. ¿Lo estás entendiendo, hermanos? Porque el matrimonio es altamente destructivo. Porque Dios no aprueba las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios lo desaprueba completamente. Tienes que entenderlo. El libro de Proverbios, mire, vayamos al libro de Proverbios. Proverbios 5:7, escuche lo que dice. Voy a leer desde el versículo 3, escuche lo que dice. Porque los labios de la mujer, ¿qué? Otra interpretación de extraña es ajena. Destila miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Mire, el adúltero podrá decir, no hombre, me la llevo bien fregona ahora con mi nuevo modelo, ¿verdad? Sí, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, o vivo una doble vida, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, su paladar es más blando que el aceite, su fin es amargo, ¿como qué? El ajenjo. El adulterio, tarde o temprano, produce amargura. El que vive en adulterio, tarde o temprano, se va a encontrar con que la vida no tiene sentido para él. Mira, escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 6. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Escuche, una persona que vive en adulterio tiene el 50% de posibilidad de sufrir un infarto al miocardio, al corazón. ¿Sabe usted por qué? Por la inestabilidad. ¿Se acuerda de aquella canción del pirulín? Del pirulí. Pues no es un himno, ¿verdad? Pero se aplica muy bien ahorita. No puedes tener dos amores. ¿Qué más dice? ¿Sí? Porque creo que no es aconsejable besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores. ¿Sí? ¿Te fijas? Hasta la sabiduría humana lo reconoce. Vas a vivir una vida inestable. Así que es mejor, hermanos, apartarnos de estas cosas. Mire, dice más adelante en el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Sabe usted eso? Usted gócese. Versículo 18, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 20, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego? Escucha a alguien que está en adulterio, está enceguecido con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña. ¿Te fijas? Versículo 21. Hay gente que dice,
Pues nadie sabe, nadie supo. Pero hay alguien allá arriba que sí lo sabe. Cuando te vas a aquel hotel, cuando te vas a aquella ciudad, a aquella casa, Dios está viéndote. Mira lo que dice el versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. No puedes pretender ser bendecido por Dios si en estas 10 cosas que yo te he hablado, tú no las estás cumpliendo. La palabra de Dios nos fue dada para darnos cuenta en aquellas cosas en que hemos fallado, hermanos. Para darnos cuenta en que necesitamos de nuestro Dios. Porque escucha, en el Antiguo Testamento, la maldición se resume de esta manera. Jeremías 11:3. Maldito el varón, y por supuesto habla también de la mujer, que no obedeciere las palabras de este pacto. Tú conoces los 10 mandamientos, y si no te invito a conocerlos. El Nuevo Testamento responde en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Te quiero decir una cosa. Estas prácticas que hemos visto aquí, que traen maldición, debemos de abandonarlas, hermanos. Yo te invito a, si tú batallas con una de ellas, que consideres en tu corazón que estás actuando mal, que debes de dejarla, que debes de dejar, por ejemplo, aquí, depositar la confianza en el hombre, el legalismo, el adulterio, que tú debes de dejar, por ejemplo, maldecir, la idolatría, deshonrar a tus padres, dañar a las personas con discapacidad, procurar el mal del prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es vengador, dice la palabra, de todas estas cosas. Porque a Dios le desagrada. Continuaríamos con la predicación, hermano, pero nos llevaría otra hora. Ya es la 1:50. Así que, ¿le parece si hacemos una pausa aquí? La próxima semana continuaremos. Pero era necesario hablar de estas cosas, hermanos, porque es importante. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo no tengo ningún poder para maldecir. Escuche, el único poder lo tiene nuestro Dios. Y Él ha dicho que aquellos que incumplen estas cosas, hay maldición sobre ellos. Yo no quiero ser maldecido por Dios. Yo quiero ser bendecido por Dios. Porque maldecir es hablar mal de, desaprobar. Pero bendecir significa hablar bien, aprobar. Cuando tú te apartas de estas cosas, hermano, van a venir bendiciones a tu vida. Examínate, tal vez estás incumpliendo con alguna de estas cosas y es la causa por la cual no tienes plena satisfacción en tu vida. Es la causa por la cual no eres bendecido plenamente en tu vida. Hay bendiciones solamente a medias que parece que vienen y se van como agua entre las manos. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en nuestro Dios, a depositar nuestras fuerzas en Él. Y que en el caso del adulterio, por ejemplo, si tu esposo o tu esposa te maltrata, si tú te metes con Dios, te aseguro que Dios va a rescatar tu matrimonio. Te aseguro que Dios, y si tú tienes un corazón perdonador, por cierto, también. Porque hay gente que luego busca el adulterio, porque la esposa le falló en algo. Aunque no fuera el adulterio, le busca y su corazón se endurece. Y entonces busca relaciones extramaritales que a fin de cuentas van a terminar destruyéndome. He sabido de gente que por una aventura con una prostituta de una sola noche se contagió de SIDA. He sabido de gente que por una sola aventura de una noche en un hotel destruyó el matrimonio, destruyó a sus hijos, destruyó a su familia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Honroso sea en todos. Es decir, si tienes problemas, arréglalos. El perdón, el diálogo es importante, hermanos. Una pregunta que yo le hago a los matrimonios es esta. Si su casa se está quemando y usted solamente tiene la posibilidad de regresar, o por su esposo, o su esposa, o sus hijos, ¿por quién regresaría? Ándale, Felipe. Lázaro. Una hermana me dijo, pues yo regreso por mis hijos y el bombo de mi marido que se queme. ¿A quién conociste primero? Les replico. ¿A los hijos o a la esposa o al esposo?
Cuando tus hijos son prioridad en la vida, es que algo anda mal en el matrimonio. Es que ustedes necesitan reconciliación. Ustedes necesitan una reparación en su relación. Quiero decir una cosa. La única causal de divorcio es el adulterio. Cuando alguien ha adulterado. Pero aún con todo, no es la voluntad de Dios que aún un matrimonio que ha sufrido adulterio se separe. ¿Sabe usted por qué? Porque alguien que se divorcia y se vuelve a casar, tiene un 80% de probabilidad de volverse a divorciar. ¿Sabe usted por qué? Porque no arregló los asuntos de su matrimonio pasado. Porque no aprendió a perdonar. Porque tuvo un corazón duro. Por eso debemos de considerar, hermanos. Hay gente que dice, me divorcio y vuelvo a empezar. Pero ¿sabes una cosa? Los que sufren son los hijos. Siempre van a sufrir los hijos. Y siempre va a haber una posibilidad de que luego ellos repitan este ciclo que los padres han cometido. Así que mejor, mira hermano, mira hermana, aguántate. Arreglas tus problemas con tu esposo, con tu esposa. Porque si te casaste fue por algo. Así que aprende a amar verdaderamente. Aprende a amar y a comprometerte con tu ser amado. Amén, hermanos.